Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Ya veo que solamente hay unas personas nuevas y pues a mí siempre me da mucha alegría ver siempre personas nuevas y pues también las personas que nos acompañan. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro compañero que desde el primero me ha dejado de ver. Te lo agradecemos. Bueno, esta sesión es la 9ª sesión en el 2012 del IMES y pues en aquel momento sugerí el tema porque iba a ser el Día de los Niños y resulta que cerraron el IMES el Día de los Niños. Originalmente iba a tratar el tema de la muerte, pero bueno, este también es un tema muy relevante para mí, muy importante. Entonces voy a empezar y así como fueron levantando las manos, pues nos van siguiendo. Este extracto es sacado del Principito, como ya todos leyeron, creo que estaban ya perfilados, y es un libro con muchos valores, pero valores no marcados por la cultura, sino valores de la naturaleza, valores que se sumergen dentro del sentimiento mismo. Este libro, bueno, es uno de mis favoritos. Y bueno, me he chutado hasta libros y lecturas de él, ensayos de él, y me gusta mucho. Y esta parte la tomé, dice una parte que le dice ¿cómo se llama? Al viajero, ¿no? Que se le cae el avión. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? Le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan: ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. El Principito, Antoine Saint-Exupéry. ¿Por párrafos? Sí, vamos por favor. A lo largo de este tiempo he aprendido a respetar las opiniones de los infantes. Al iniciar mi carrera, un maestro de lógica me comentó acerca de filosofía para niños, FPN, de Matthew Lipman, un programa que pretende hacer reflexionar a los niños acerca de la realidad que perciben, algo así como los cafés filosóficos para niños, solo que el facilitador estaría apoyado de manuales que insisten en la creación de argumentos por parte de los chiquitos y por supuesto no había la bebida del café. ¿Quién sigue? A partir de ese momento entendí que la preocupación de la sociedad adulta se encuentra en el concepto y visión del futuro. Los niños son el futuro. Comprendí que toda nuestra fe está basada en la esperanza de un mundo mejor, y para lograrlo, los adultos se enfocan a preparar a los niños y comentarles un giro histórico. Por ejemplo, Matthew Lipman ideó filosofía para niños porque sus alumnos de universidad en sus ensayos cometían falacias garrafales y no establecían conexiones entre las premisas y conclusiones bastante sólidas. Así, sus argumentos eran débiles y su discurso era tirado con solo algunos cuestionamientos por parte del profesor. Así que Lipman pensó que preparar a los niños de una manera crítica, reflexiva y lógica ayudaría para el futuro de los mismos. La palabra prevenir vino inmediatamente a mí, como un rayo que se fuga por el cielo nublado. ¿Qué sea? El principal instrumento para prevenir que ostenta el adulto es la educación. Dicho sea de paso, una institución que procura llenar de valores propios de un sistema local a los estudiantes. Sin embargo, la educación no solo es obligación del Estado. El camino educativo inicia desde el hogar. En 1762, el célebre filósofo francés Jean-Jacques Rousseau comenta en su obra Emilio de la educación que junto con Locke, algunos pensamientos sobre la educación son consideradas por las comunidades filosóficas los primeros escritos de filosofía de la educación. Rousseau expone lo siguiente: todo es bueno en las manos del creador del todo genera en las manos del hombre. A partir de esto desarrolla su visión.
El problema central de la educación es la contradicción entre el hombre natural y la necesidad social por el reconocimiento y aceptación de los derechos de otros. Las instituciones sociales son aquellas que mejor pueden desnaturalizar el hombre, transformar su existencia desde una existencia absoluta a fin de darle una existencia relativa y transportar el ego a la unidad común. Es decir, un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con la sociedad correcta. Educación. ¿Y qué pasaría si encontráramos que existen niños sin papá y mamá, hermanos o familiares que vagan en los campos y en las ciudades? Y sumando que el Estado los excluye, para estos niños, ¿cuándo comenzará un camino educativo, un camino de dignidad y de encuentro? Cuando no hay escuela ni familia, no hay educación, y cuando no hay educación es sumamente difícil conseguir un buen empleo, lo que hace a su vez que sea casi imposible salir de la pobreza. Por ejemplo, imaginemos un posible escenario. La pobreza hace que las madres envíen a sus hijos a pedir a las calles en vez de enviarlos a la escuela, a los niños, ya que de lo contrario no tendrán que comer. La madre de seguro sabe que está haciendo que sus hijos repitan el mismo círculo en el que ella quedó atrapada, pero no ve otra salida si quiere seguir con vida. Según el sitio de internet Pobreza Mundial, que bueno, realmente aquí no sale, no sé si me sale usted, existen 500 millones de niños en todo el mundo que no tienen escuelas donde asistir y que deben privarse de derechos que le corresponden por el simple hecho de haber nacido. Vuelve a relampaguear y miro en la ventana que sobresalta otro concepto: pobreza. ¿Qué entender por pobreza? La referencia más habitual para definir la pobreza es la de los ingresos, lo que en realidad supone dar rigor estadístico a la apreciación popular de que pobre es el que no tiene dinero, partiendo del supuesto de que son medio y condición del bienestar. Pero esta manera de definir la pobreza es deficiente, porque en aras de la sencillez y la mensurabilidad sacrifica la complejidad y la propia naturaleza de la pobreza. Una de las personas que más influencia está teniendo en que se replantee el concepto de pobreza por parte de los organismos de la ONU. Según este autor, pobre no es el que no tiene dinero, el que carece de un mínimo establecido de ingresos, sino el que no es capaz de desarrollar sus capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables, tanto en la dimensión física, salud, nutrición, vivienda, como psíquica, educación o social, participación, una carencia de capacidades. Vuelven los rayos y resuena el trueno después de la basura, la contaminación, el agua. Todo aquello parece ser temas de siempre, pero ahora es un poco preocupante pensar que en México se estipula que para el 2018 el Distrito Federal se quedará sin agua. Lo comento porque viajo constantemente a la Ciudad de México en el baño del restaurante y especialmente en el espejo se leía una invitación a no desperdiciar el agua, pues para el 2018 habría problemas mayúsculos para dar abasto a la sociedad. ¿Será verdad? Por otro lado, la tala en México es preocupante. Según el investigador Jorge López García del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la deforestación avanza a un ritmo de 3% anual. Él comenta lo siguiente: la reserva se encuentra en una situación delicada, por lo que es urgente tomar medidas al respecto y frenar por completo el corte clandestino. La tala no solo reduce la masa vegetal, sino que crea espacios vacíos por los cuales la erosión puede producir más estragos que la tala ilegal. Pero me temo que mucho de lo que pasa, el niño o niña no tiene idea. Parece que después de los rayos y truenos, al fin caen gotas de lluvia. Miro los ojos de mi hija, tiene 1 año y 8 meses. Descubre el mundo, un mundo al que vino y fue arrojada de manera agresiva. Me refiero a que llegó a una morada lastimada, un hogar que carece de ventanas y de luz. Y sumándole el hecho de que ha nacido con una carga histórica, moral, religiosa, política y psicológica y existencial, que ya está establecida antes de venir al mundo. Los niños llegan a una morada con pocas opciones de sobrevivir. Y es más inquietante cuando llega a una morada en donde lo personal, lo interno, aquello que algunos filósofos y teólogos llaman alma o cerebro, también es lastimada, explotándolos ya sea en pornografía o prostitución.
en el mendigar como mano de obra barata, ignorándolos y segregándolos en la pobreza, matándolos y mandándolos a la guerra, donde encuentran burlas y discriminación y racismo. Les engañamos a los niños y niñas porque creemos que hasta cierto punto son ingenuos de toda realidad. No hay por qué mostrarles el mundo que duele por el momento. Decía Immanuel Kant que la ingenuidad es la expresión de la originaria sinceridad natural de la humanidad contra el arte de fingir, que resulta así una segunda naturaleza. Es más bien una naturaleza que se asoma en el arte mismo. Immanuel Kant decía que es el arte donde se refleja toda esta ingenuidad. En estos conceptos inspiró Schiller, que menciona que lo ingenuo es la representación de nuestra infancia perdida, que para nosotros sigue siendo lo más querido y por lo tanto nos llena de cierta tristeza, y en su conjunto es la de la suprema perfección del ideal, que por otro lado nos excita en una sublime emoción. Por ello les comparto estas preguntas, y aquí arranca el café. ¿Cuál es la morada de la infancia? ¿Cómo es la morada de la infancia? ¿Cómo debería ser la morada de la infancia? ¿Qué esperar de las instituciones para con el futuro de los niños? ¿Qué esperar de la sociedad, las familias en particular, para con el futuro de los niños? ¿Qué esperar de los niños para con su futuro? ¿Existe la prevención, lo que estábamos comentando en el texto, o es simplemente la vida que enseña a ser adulto? ¿Cuál es la importancia de un futuro o de un presente? ¿Cuál ha sido la importancia de un pasado? ¿Cuál es nuestro rol como adultos hacia con los niños? El principal instrumento para prevenir que ostenta el adulto es realmente la educación. ¿En dónde empieza la educación? ¿En dónde termina la infancia? ¿En el mentir? ¿En el comportarse como los adultos? ¿En dónde empieza la adultez? ¿Ser ingenuo es propio de un niño? ¿Qué es la infancia? Las principales acciones en contra de la naturaleza arrojan una morada de la infancia, pues no tan... Se cree, ¿no?, que la tierra, todo lo que estamos viviendo, se va a acabar, pero nos lo estamos acabando tan rápido. ¿Cómo será la morada de la infancia? ¿Qué les parece el tema? Estamos hablando de la morada de la infancia, que finalmente es nuestra morada también, pero pues aquí estamos jugando con un término futurista. Entonces yo los invito a prepararse su café y venimos y aterrizamos estas preguntas, y si tienen otras pues las sacamos y aquí hacemos el café. Adelante. Gracias a los que... A lo mejor de vista.
Lo que pasa es que unas misiones que se organizaron con Chance. Yo fui de niño y ella fue con ella y ahí nos conocimos en la preparación de vida. Y luego tengo unos amigos. Y me dijo, ¿te conocemos lado? Le dije, sí. Ya nos estudiamos. Como hasta la tercera semana. Y ya, y luego ya la cosa es que platicamos de ahí te conozco, dice, viste la no fue lo que no, lo estaba viendo, pero O ya estás de sí, así De todas las fotos de ese video. si te gustaba. Una página azul donde pones una foto tuya o y ahora que sales te vas a dedicar a esto. Ahorita que son comentarios, sí, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Interesante, sí, bueno, se hace más grande, ¿no? No, pues de hecho un amigo se iba a hacer un seminario en este semestre no sé, creo que no se para ayudar a ¿Listos? Existe una morada. ¿Cuál es la morada? Finalmente es la tierra, es el niño mismo, el interno. De cualquier manera, ¿qué está pasando con los adultos en relación a esa morada? Es como una casa, ¿no? Finalmente, la idea es esta. ¿Quién se anima a levantar la mano y empezar a comentar? A mí me gustaría compartirte algo que referente al tema, que lo saqué del libro de Infancia, Educación y Filosofía de Cohan. Y se me hace muy certero con las preguntas que acabas de exponer. Y dice así: la infancia se muestra como el estado de ser afectado, sin tener los medios para identificar o nombrar lo que nos afecta. Esta condición nos acompaña toda la vida, no solo cuando carecemos de lenguaje. La condición de infante perdura a lo largo de la vida, pues infante es aquel que es incapaz de nombrar todo. Muchas experiencias nos resultan innombrables. No somos capaces de expresar cuánto estamos viviendo. El mundo no es lo que pensamos, la historia está inacabada, la experiencia está abierta. Entonces, pienso que con esto es un buen inicio, ya que
como aquí dice, realmente nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Y cuando somos niños nos preguntamos todo como Sócrates, ¿no? O sea, somos ignorantes realmente, y creo que somos ignorantes toda la vida. Siempre vamos a estar aprendiendo y la morada de la infancia, yo pienso que es una condición que va a permanecer toda la vida con nosotros. Muchas gracias. ¿Quién más? Nacho, por favor. Pues yo creo que cuando somos niños no entendemos muy bien eso que puede hacer la morada, ¿no? O no tenemos la contextualización necesaria para llamar a eso donde estamos hogar. Sí sabemos que hay una familia, sí sabemos que está nuestra mamá, que está nuestro papá, pero yo creo que de los momentos de la infancia se resultan bastantes de la adolescencia, ¿no? Que es donde no tenemos, o sea, la intención, en lo más mínimo, de querer tener que ver con nuestra familia, sino buscar una identidad por fuera. La morada de mi infancia, por ejemplo, pues no radicaba mucho en mi casa, radicaba más en el vecindario, en salir con las personas, con los vecinos, con los de por ahí. Y yo creo que encontraba más cosas afuera que en mi casa. Si tú nos preguntas, como vas acá, que dice, ¿cuál es la morada de la infancia? Pues yo creo que cuando te empiezas a buscar a ti mismo, ¿no? Y ya no en la casa, sino cuando realmente como niño empiezas a descubrir, no sé, por ejemplo, la sexualidad o la música, otros intereses que ya te están consolidando como un sujeto. ¿Hasta qué punto llega la infancia entonces? ¿Hasta qué punto termina ahí la infancia? O como me dice Chani, es toda la vida, tenemos ese espíritu de la infancia. Yo creo que incluso allá antes hay algo más que aclarar. Y tú ves aquí, ¿qué es la morada de los niños? Es decir, ¿a qué se refiere? Es decir, ese concepto creo que se puede abarcar, enfocar desde muchos aspectos. Yo lo veía más bien como una especie de sentido socioeconómico del niño, ¿no? Es decir, su contexto, bueno, su familia. Y algo más, tú dices al inicio, bueno, es una cita sobre que el adulto, es decir, se interesa más por la cantidad, ¿no? Por el número de peso, de sus amigos, de su dinero. A mí se me hace que eso nos lleva como que a una visión estética, es decir, el ser humano, ya siendo un ser más adulto, tiene como que una visión más estética, sería más por lo bello, lo bueno, lo malo, lo feo. En cambio un niño no lo tiene. Entonces, al decir que el ser adulto tiene una visión más bien estética, ¿cómo entonces es que el arte es ingenuo si el arte mismo se basa en la estética? Bueno, esta premisa toma dos premisas que no me gustaría contestar porque quisiera más general. Es tomada del poema, el cuento de El Principito, y es tomado en Crítica de Juicio. Y entonces, aquí lo que dice acá apunta a cuando el adulto recuerda, como en este momento estamos tratando de recordar, ese proceso que ya se perdió, el proceso de la infancia. Entonces, como que da a entender que brota en el arte. Finalmente, yo no estoy tan de acuerdo. Sin embargo, es lo que dice el autor, finalmente te diste cuenta de dónde más en él. Entonces, en relación a esta pregunta, ser ingenuo es ser niño, es solamente característico del niño, o sea que no sabe de la realidad. Eso es ser ingenuo. ¿Qué es ser ingenuo? Porque aquí decía sobre fingir, ¿no? Bueno, yo tengo dos perspectivas diferentes. La primera con respecto a morada, cuando yo vi la hoja, para mí tiene como un contexto no tan físico, no como esta morada, ¿no? Sino como tu morada, como niño, ¿no? Como, no sé, no vas a
de si eres ingenuo, inocente y bla, 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 no, sino como morada, como niño, en su morada, de su ser, como en su ser, ¿no? Y con respecto a lo de la infancia, yo creo que si lo hablamos únicamente hay una edad, de tal a tal eres infante, de tal a tal adolescente y de tal a tal adulto, ¿no? Yo no creo que la infancia alguna vez se pierda, la palabra infancia con todas sus raíces, no tan solo el ser niño, porque bueno, el ser un niño o ser un bebé, pues te lo imaginas, ¿no? Un bebecito, un niño. La palabra infancia para mí es como que más, como no tan de ingenuidad, como un estado exactamente de cosas nuevas, de aprendizaje, ¿no? De lo que es ser un infante en general, ir aprendiendo, conocer. Y no hay edad. Si lo hablamos médicamente sí, pero en mi óptica no, yo creo que infante puede ser parte de vida. ¿Quién ha visto Avatar? La película Avatar, ¿no? Algunos que lo han visto, bueno, que es como una copia de Danza con Agua, ahí el que llega, el que es alienígena en otro planeta, llega y trata de ir por la chava que se va por la selva, ¿no? Y le dice, le reclama a la chava que está haciendo mucho ruido, que es como un bebé, es que eres como un bebé, estás haciendo mucho ruido, escucha, aprende. ¿Será eso? ¿Qué será realmente? ¿Cuál es la morada de la infancia? ¿Existe? Insisto, ¿existe una morada de la infancia o ese estadio perpetuo que es la morada de la infancia? Y sí, médicamente, si nos vamos, pues, de hecho estaba escuchando en Canal 11 antier que a los 11 años ya se considera ya preadolescente. Adelante. Y después tú. Okay. Pues mira, yo estaba pensando en que pues son las dos cosas. Yo finalmente trabajo con niños, bueno, niños adolescentes, porque a ellos ya no son niños, ya son jóvenes, son de sexto año. Pero trabajé también un tiempo, 3 años, trabajé con niños de 6 años, y entonces ahorita que escuchaba esta parte de la morada de la infancia, pues para mí creo que son las dos cosas. Tiene que ver sí con un estado pues, biológico muy evidente, tiene que ver con un contexto también escolar, la escuela, tú aquí lo pones, la familia, son como sus dos grandes ámbitos, ¿no? Donde se va a desarrollar. Entonces ahí se van a ver, se las va a tener que ver el niño con unas circunstancias concretas. Pones también, por ejemplo, lo de la pobreza, pones, ya me ha tocado, por ejemplo, ver comunidades, ranchos, pueblos, donde los niños pues no tienen más que un balón ponchado para jugar y son felices ahí. Me ha tocado ver los chicos del colegio que tienen muchos balones que a veces mi cuerpo tiene y no están felices. Entonces, para mí son las dos cosas, o sea, sí es un estado biológico, psicológico, humano, un proceso, pero también hay la parte circunstancial, la parte donde un maestro le puede dar la vida, donde un adulto, no sé, papá, el padrastro, la tía, el vecino, puede abusar de ti en muchos sentidos, no quiero dar nada más en físico. Entonces, violenta, es una violencia, es un poder que se ejerce y que también, me acuerdo mucho de esta frase que dice, todos llevamos un niño dentro, o a veces que te portas así que estás alegre, o contento, ay, entonces sacaste tu niño que llevas dentro. Entonces también creo que es cierto, como experiencia, yo creo que todos aquí ya tenemos una experiencia de ser infantes, de ser niños, entonces, y cada uno puede contar algo que te ha marcado y que definitivamente los problemas de marcan. De ahí que a mí me llama mucho la atención porque nosotros tenemos una infancia feliz y plena, después a veces hay personas que no le hacen una infancia o viceversa. Quienes han tenido algo que le ha batallado, algo más difícil, específica y tratan pues, de que otros promueven, no sé, campañas,
educación, a lo mejor tu experiencia de niño, de infante, no sé, te lleva como a elegir una carrera también. Pues para mí son las dos cosas, la morada. Gracias. Bueno, rápidamente porque se me vino a la mente, bueno, Rodrigo y yo estamos haciendo un trabajo sobre orfandad de Inés Arredondo, no sé si la ubiquen, mexicana. Bueno, yo cuando leí el cuento realmente se me apachurró el corazón porque es una niña que, como Paulina lo acaba de decir, está pasando una situación que es psicológica pero también es espiritual. Entonces, ella supuestamente es una mujer adulta, ya, en un edificio, pero inconscientemente, psicológicamente, se ve en un sueño mutilada de los brazos y de las piernas. A lo que voy con esto es que muchas veces nosotros nos podemos sentir así mutilados por dentro. Esta niña se sentía mutilada por dentro porque carecía de padres, carecía de familia. Entonces yo creo que muchas veces nosotros, a lo mejor no por el hecho de no tener papás, sino a lo mejor por la soledad, porque crecimos en un ambiente, o niños crecen en un ambiente violento, crecen en un ambiente solitario, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer que no nada más uno esté mutilado físicamente, sino el alma, como decías tú. Entonces, comparto el pensamiento de Paulina, que son ambas cosas, es tanto lo físico, lo mental, lo espiritual. Entonces, ese es el... Bueno, yo creo que no existe el amor, porque realmente existe un sueño. Cuando estás chico simplemente te refugias en un sueño, en tus sueños, en tus ilusiones, en tu poder de aceptación, de asombro. Yo creo que vienes descubriendo realmente, porque ni siquiera te dieron la oportunidad de elegir, no elegiste ni tu familia, ni tu país, ni tu nacionalidad, ni nada. Yo creo que eres tú mismo, tu morada está dentro de ti y cuando vas creciendo es solamente cuando tú puedes decidir. En relación con lo que ha dicho la señora, le quería preguntar a Rodrigo si, por ejemplo, tú sacaste el tema de inocencia, ¿no? De la niñez. Ingenuidad, bueno, inocencia, ingenuidad. Bueno, ¿y qué pasa ahí entonces con el concepto de travesura? ¿No? Realmente se le adjudica a los niños. Sí. Eso es el travieso. ¿Qué tan ingenuos son? Si, bueno, yo me acuerdo de niño que, por ejemplo, una vez estaba mi abuelo en el corral y lo encerré, le puse el candado y yo estaba chiquito, no tenía alcanzado el candado. Y yo estaba, no tenía ingenuidad en ese momento, yo dije, se va a enojar. Fui a coger su dictadura postiza, me la puse y fui con mi abuelita. Creo que mi abuelo está encerrado. Y empezó a patear la puerta y todo eso cuando se dio cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con eso? Porque yo creo que ingenuos no somos cuando somos niños. Lo que quizás si tampoco lo hiciste por ser malo, quizás lo que hiciste sí no estuvo del todo bien, pero no lo hiciste con malas intenciones. No, sí. Entonces vamos a juntar conforme esto que estamos comentando, entonces los adultos, ¿cuál es el rol que tienen respecto a los niños y cuál es el rol de los niños respecto a ellos mismos? Entonces, si yo intentaré responder a la pregunta 2, ¿cómo es la morada de la infancia? A la 7, ¿existe la prevención o simplemente la vida la enseña? Y la 10, ¿cuál es nuestro rol como adultos? ¿No? Bueno, sí, yo creo que efectivamente la infancia, desde el punto de vista donde yo más o menos la he conceptualizado, pues es eso, ¿no? Es una construcción que viene de los adultos, ¿no? Es decir, los que pueden nombrar, los que pueden construir el mundo como tal, ¿no? En conceptos, ¿no? Entonces, queremos asociar esta idea de Rousseau del buen salvaje, ¿no? El niño es el que es inocente, la esencia del bien es por sí misma el niño, ¿no? Entonces, por eso estos conceptos, ¿no? Podríamos pensar que un niño, aunque haga travesuras, pues no es malo, ¿no? Es parte de su naturaleza, pero no, claro que si un niño tiene perfecta conciencia de qué es el mal, a determinadas edades, por supuesto, tiene conciencia de qué es el bien y qué es el mal, y actúa en consecuencia de ello, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea del niño como la etapa de la inocencia, de la ilusión, de la bondad,
asociada con el niño es una construcción de los adultos, porque el niño bien puede desarrollar otros valores, otras cuestiones que no son propias de estas que nosotros le atribuimos y puede desarrollar su mundo. Simple y sencillamente un niño, y lo digo por experiencia, tiene esta capacidad de reproducir el mundo subversivamente, tal como lo hacen los adultos, ¿no? Relaciones de dominación, relaciones de explotación. O sea, el mundo de los infantes es realmente muy, muy cruel. Si uno se pone a analizarlo previamente, es una reproducción del modelo más básico de la fuerza, ¿no? De la explotación, del que es más fuerte sobre el otro, ¿no? Bueno, yo creo que es eso, es una construcción desde afuera que se hace, esa es la moral, ¿no? De los niños. Y luego dicen, ¿existe la prevención o es simplemente la vida la que enseña a ser adulto? Yo creo que por lo mismo, ¿no? Como es una construcción desde afuera que no nos permite verlo como realmente es la infancia, digamos, entonces estamos metiéndole a los niños estos supuestos valores, ¿no? La inocencia, la bondad, la justicia y todo eso, pero en realidad no lo desarrollan. Entonces cuando uno crece, va creciendo, estas ideas están disociadas, ¿no? Este mundo supuestamente inocente que nos han metido, que debemos ser, que debemos seguir, cuando llegamos al mundo adulto nos damos cuenta que no es así. El mundo adulto pues es corrupto, ¿no? Como lo decía aquí, esto pasar del ego a la sociedad corrupta, ¿no? Es decir, nos damos cuenta en realidad que todo está basado en redes de, pues ya saben, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hayamos experimentado en la adultez, en el trabajo, en las relaciones, en la calle, todo esto, ¿no? Sabemos cómo es el mundo adulto. Entonces, esta disociación entre el mundo adulto y la infancia, pues nada más la vamos a descubrir ya cuando lleguemos a la infancia, ¿no? Porque de niños vivimos en esta burbuja, aparte ya saben, ¿no? Todo esto de los derechos humanos, los derechos de los niños, que es una construcción muy, muy reciente, de finales del siglo XIX y XX, de proteger a los niños y que no trabajen y este tipo de cuestiones que, bueno, son muy buenas en ciertos aspectos, pero que también privan al niño de una realidad a la cual se van a enfrentar con toda su crudeza, ¿no? Y luego viene la 10, ¿cuál es nuestro rol como adultos? Bueno, yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista es darles a los niños opciones, como decía acá Eva Rogers, que es un pedagogo que me encanta, por cierto, porque él se enfoca en formar al individuo más que primero al individuo para que se inserte a la sociedad y no como Freire o todos estos los comunistas de la educación para todos y ese tipo de cosas. Se enfoca en construir al niño desde el individuo y darle opciones. No todos somos opciones de los niños, no somos más que no somos una guía, no somos una autoridad, sino una opción más para que el niño se construya sus perspectivas, sus formas de pensar. Entonces, yo cada que puedo y estoy en contacto con niños, soy una opción. Pretendo mostrarme como una opción de lo que más o menos sé que ellos no tienen, ¿no? Por ejemplo, me toca lidiar con niños que vienen de pues, clase media baja, digamos, ¿no? Es un ambiente social más cerrado, y yo soy cuentacuentos, en algunas ocasiones manejo cuestiones como equidad de género, diversidad sexual, ese tipo de cosas, salud, valores de educación sentimental, que sé que muy probablemente no tengan en casa, entonces yo me presento como una opción para que los niños conozcan este tipo de temáticas psicológicas, obviamente con una cierta forma, tampoco se trata de llegar con la crudeza total. Bueno, ese es mi punto. Muchas gracias. Entonces yo les pregunto, ¿la morada del infante, de la infancia, es la morada de los adultos? ¿Solamente vaciamos? ¿Somos una opción para los niños? ¿Es nuestro rol ser una opción? ¿Qué tipo de opción somos? Y bueno, yo creo que un concepto muy interesante en este caso es el de la imitación. Incluso yo podría decir que la sociedad del infante es una especie de microcosmos a la del ser mayor, es decir, finalmente los niños son como un espejismo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Yo creo que no solo los niños son el futuro del mundo, sino que si no se continúa educando al adulto de manera de que le dé un buen ejemplo al niño, el niño, bueno, siempre imitará y, bueno, no sé, si es un adulto que abusa, que regaña, que violenta, pues creo que finalmente con el niño pues es lo que va a suceder finalmente. Yo aquí me he quedado pensando mucho en un concepto, bueno, en esta parte de Nietzsche, que dice, bueno, está padre, me gusta mucho esa visión,
como dice los 3 tipos de hombre, y esto por lo de la infancia. Y él dice que podemos ser como el camello. Él pone esta figura, por ejemplo, el que va cargando, pues con los roles sociales, con las normas, con circunstancias de su vida que no lo dejan avanzar, y es a que le gusta más echellemar, o sea, es el animal de carne. Y esta admiración a las artes, por si alguien le gusta algo de filosofía de Nietzsche, es un libro bastante digerible y muy bonito. Y lo encuentras barato, en versión barata, más aparte, es una cosa muy comercial aparte. Y el otro tipo de persona es el león, el que construye, el que está peleándose con todo, que nada le gusta, como que no le parece, y no encuentra su lugar, no encuentra su morada, por decirlo así. Y él propone, porque no es de hecho pone estas 2 figuras así como muy, de camello y de león, así como decir, pues no nos conviene estar así o ser así. Y él dice, su propuesta es ser como niños. El niño que tiene como una nueva creación. El niño que, aunque está inmerso en un mundo, sabe, pues yo creo que ahí está el reto del pensamiento crítico, el reto de saber vivir y disfrutar la vida. Finalmente solo tenemos esta. ¿Cómo vivir con esta propuesta de vida? Él pone esta duda pero lo pone en esta figura del niño, el que es capaz de admirarse, el que es capaz de vivir su vida con libertad, con responsabilidad. Y no en el sentido como de, al que le tienen que enseñar, sino el que está en proceso de aprender cada vez más, de maravillarse cada día, pues de su vida, de su situación, y a lo mejor de vivir, de sufrir, de gozar, de vivir lo que le toca. Me ganaste el comentario final, pero... Bien. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, yo ahorita anoté algunas palabras que me llamaron la atención porque efectivamente cuando se es adulto se dice que se vuelve a ser niño, ¿verdad? Pero, oye, yo tengo una niña de 5 años y un niño de 8 años. Y mi niña de 5 años todavía no tiene pudor. Se nota a leguas, ¿verdad? Y el niño de 8 años ya tiene pudor. Entonces yo puedo decir, bueno, quizás hay como una entremorada, no sé cómo llamarle. Cuando empieza a tener pudor se deja como que, digamos, esas cosas de niños que se dicen sin, como tú, a lo que te refieres, ¿no, Paulina? O sea, por ejemplo, la niña ya dice pene, vagina y todo sin ningún pudor, y el niño ya le piensa, pues dice, ay, Dana. O sea, así cositas, ¿no? Ajá. Vaya, yo veo ese cambio ahí, ¿no? Del pudor. Y respecto a lo que decía aquí el compañero, hace poco yo estaba en una reunión con unos líderes ahí y decían que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastra. Y tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, ese hijo de ti de pintito, ¿verdad? O sea, digo, por ejemplo, hace 15 años, recuerdo en Nicaragua, en El Salvador, no Nicaragua, o sea, ahorita es lo que está viendo, digamos, en Afganistán, o sea, los niños que aprenden a matar, ¿no? Y tú dices, ¿sabe un niño? Pues no es posible que mate, sí, porque ese es el ejemplo, ¿no? Matar para sobrevivir. En México los mexicanos. Exactamente, ¿no? Y bueno, ya refiriendo un poquito a la educación que te decía comentado, pues Pitágoras decía que educar a los niños y jamás castigar a los hombres. Yo creo que los niños tienen esta capacidad de pasar de la lógica al lenguaje y al juego, ¿no? Ellos tal vez no necesitan muchos conocimientos para crear, para imaginar, para convertirlo todo en un juego y no estar tan delimitados por reglas que tal vez no les importen mucho en ese sentido, ¿no? Ya siendo adulto pierdes esa capacidad porque ya tus acciones como que sí tienen otro tipo de eco en la sociedad, pero yo creo que es eso, ¿no? La capacidad de pasar de la lógica que pueden tener las cosas a un lenguaje que tampoco dice mucho, y convertirlo después en un juego. ¿Cuál es el lenguaje de los niños?
existe un lenguaje, porque sí, como cuál sería, es indescriptible. La verdad. ¿Eso es una noción que está en los niños o...? No, digo, yo el domingo pasado tuvimos la experiencia, no sé cuántos de ustedes tuvieron la consulta infantil o llevaron a sus hijos o a sus primos, sobrinos, no sé. Pero era muy interesante ver cómo los niños trataban de expresar ahí su sinceridad, ¿no? Y ver la pena de los papás o de los adultos, ¿no? Digo, sería como una característica de ese lenguaje, ¿no? No sé. Sí. Yo lo adjudico más, a lo mejor se doy un poco a la falta de experiencia. Yo siento que no existe en un niño ingenuidad, inocencia. Yo creo que es que no lo han vivido. Porque, por ejemplo, estoy escuchando al nene que está aquí afuera, que él corre con su carrera reciísimo y grita, y él va feliz porque, no sé, se imagina que va en su carrerita, no sé, ¿no? Y su mami se acerca y le dice, digo, es un ejemplo, porque hay una conferencia, mira, no está bien. O sea, él no lo sabía y no lo hizo con el afán de voy a ofender, voy a hacer un relajo, bla, bla, bla. O sea, es la poca experiencia que tiene quizás al estar, no sé, en alguna conferencia, ¿no? O que esté afuera. Igualmente, por ejemplo, los niños que dices que los enseñan a disparar y matar, lo hacen porque lo saben. Si nos basamos en un niño ahorita, yo le doy un arma y a lo mejor, si él no sabe para qué, va a estar feliz, no sé, incluso hasta puede correr peligro. Yo creo que es una falta de experiencia de la vida. No tanto como que las experiencias te hagan un adulto, un maduro, no. Experiencia. Te caes de aquí, te raspas y te duele, ¿no? El enamorarte y, ay, todo maravilloso, todo bello, ¿no? Tienes 40 años y lo ves de una manera diferente, no por maduro, porque has vivido varias relaciones. Entonces yo creo que no existe tanto como ingenuidad, sino existe falta de experiencia del niño. Así lo creo. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Yo ahí sí estoy un poquito en desacuerdo, ¿no? Esta idea de concebir al niño como algo inacabado, ¿no? Es decir, como apenas en potencia, ¿no? El niño es esta idea de que no es un ser por sí mismo hasta que llega a la adultez, ¿no? Entonces, esta idea de concebir al niño como cosas como esta, ¿no? Decir, aunque no tenga muchos conocimientos, aunque no tenga experiencia, es otra vez hablar del niño como algo en potencia, algo que no está constituido por sí mismo, cuando claro que sí, un niño es un individuo por sí mismo, capaz de como dice Nacho, como dice, pasar de una cierta lógica, por supuesto que asimila conceptos abstractos, simbólicos, a veces muy, muy profundos, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de concebir al niño en chiquito, en una especie de germencito de lo que va a ser de grande, es como otra vez esta visión, ¿no? Desde afuera, desde pensar que el niño es algo que hay que completar, ¿no? Que nosotros le tenemos que dar esa otra parte para que sea, ¿no? Cuando por sí mismo el niño ya es, ¿no? Entonces es un ser ontológico completo, ¿no? Es decir, esta supuesta falta de experiencia, bueno, es más bien una distinta experiencia a la adulta, ¿no? Es decir, esta noción de que le falta experiencia, en realidad, si vemos a un niño o a un grupo de niños, veremos que están conformados por ciertos códigos, ciertas reglas que aparentemente no son importantes, pero claro que tienen una especie de lógica que los hace funcionales, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los niños jugando, los niños con los niños y las niñas con las niñas, sí está basado, digamos, en un modelo de imitación que viene desde afuera, sí, pero también es un código muy fuerte de relaciones de poder, ¿no? De marcar la identidad de qué es un niño y qué es una niña, ¿no? Entonces, yo creo que no, que el niño como tal es un ser completo, tiene otra forma, otro tipo de experiencias y eso lo hace, ¿no? Pienso yo. Muchas gracias. Okay, perfecto. Bueno, yo sí como que sí estoy de acuerdo que dice que es la falta de experiencia, ¿no? de lo que he vivido. Como dice, no hay ingenuidad, es la falta de experiencia porque no he vivido. Como decían antes también, aquí me tocó vivir a mí, a mis abuelos. Todo me lo enseñaban bonito, todo era bonito, todo los pajaritos, y me enseñaban a sembrar, me enseñaron a agarrar la planta. Y desde que empezaban a hacer la planta, mira qué bonito, mira cómo ya floreciendo, mira el fruto. Me enseñaron a amar tanto el campo, las cosas, que yo
yo no creía que hubiera mucha, no sé, maldad y como no había ni televisión, no había nada, para mí era tan bonito ese mundo que creía yo que ese mundo nada más existía eso, porque no salía de la ciudad, no salía de ningún lado. Entonces cuando salía me sentía como animalito que veía para todos lados y me voy a perder y va a pasar esto. Y yo no sabía que decía mi abuelito, no te verás sino para allá porque a lo mejor te roban, pero ¿quién me roba? Pero, o sea, como dice, la falta de experiencia de donde viviste. Y a mis hijos, nosotros vivíamos en México y nos cambiamos al campo, por lo mismo de la libertad que podían tener en el campo. Ahora que ya nos venimos para acá, bueno, ellos se quedaron libres, usted sabe cómo es en el campo, ¿verdad? Entonces, en la ciudad siempre hablábamos con ellos agarrando la mano y dicen, mamá, ¿por qué nos agarras así? ¿Por qué no nos dejas ser libres? Y ahora que nos venimos para acá, les decía a los alumnos en la secundaria de esa hija, porque se ponían muy nerviosas, lloraban que por el novio, lloraban por cualquier cosa y yo le decía a mi hija, no llores, dice, mira, ve el árbol, ve el verde que tiene, los pájaros, el sol cuando entra, dice, ay, dice, tú estás loca, dice, tú, hasta le pusieron el nombre de la arbolita, porque para todo le ponían, ella les decía, mire, vean la naturaleza, cómo es diferente, cómo es bonito, y ellos decían, ay, no, eso, ¿qué le ves de bonito? ¿Qué le ves de todo eso? Entonces yo digo que como ella tuvo más educación en el campo, que no había mucha, pues, maldad, no sé, bueno, de eso le queda, pero no se veía mucho. Entonces yo creo que sí es así como piensa uno, ¿no? Donde te tocó vivir, pues. Y es bonito, y sí se aprende porque nosotros jugábamos que, tiene uno mucha imaginación que las tienditas, jugábamos que la arroz era lo del árbol, el azúcar era la arena, así nos lo imaginábamos todo. Y le hacía yo sus vestidos a las muñecas y ahora me gusta coser y no me cuesta tanto trabajo hacer de mí misma, ¿sabes? O sea, ya me enseñaron también eso. Ahora sembrar o ver cualquier planta me da tanto gusto que viene floreciendo, que viene saliendo. Me da mucho gusto porque me enseñaron a amarla, me enseñaron a la vida así, y yo así enseño a mis hijos. La honestidad. Muchas gracias. Antes de la intervención de Nacho, vamos a llegar a Rodrigo. Entonces yo les quisiera compartir algo. Bueno, sí, quiero comentarles algo. No sé, la pregunta es para cada uno, pero pues espero que. No sé si ahorita que estamos hablando de nuestra niñez, inmediatamente se me han venido recuerdos. No sé a quién ahorita les pasó, ¿no? Que a lo mejor se remontaron a otro escenario, a otra ciudad, a otros lugares, a otros tiempos, otra ropa, otra forma, otro modo de ver la vida. Y bueno, yo me estaba recordando, mientras usted estaba, no es que no me pusiera atención, pero el chispazo se brotó, que cuando estaba niño, mi vecina, yo iba a la casa de mi vecina y ella conmigo estábamos chiquitillos y nos quisimos hacer novios, ¿no? Y nos queríamos dar un beso. Vamos a darnos un beso. Sí, vamos a darnos un beso. Y ella se levanta aquí hasta aquí, ya, claro. Y me pone el ombligo. ¿Pone el ombligo? Me puso el ombligo y yo. ¿Querías el beso? Sí, el beso era, ella lo entendía como el ombligo. Entonces yo también ahí voy con el ombligo y nos contábamos así, ombligo con ombligo. Y entonces, ahora, tiene mi edad, ella, y nos da mucha risa cada vez que pues, comentamos esto, cómo es posible, ¿no? Que vimos nuestro lenguaje, era el ombligo, el beso. Y pues aquí la pregunta es, el no es de los adultos o también es el no hagas esto en relación a el no es esto, el mentir es de los adultos. ¿Qué es de los adultos? ¿No? Y finalmente y aquí brotó tanto la moral, la ética, pero también algo teológico. ¿Somos malos o buenos por naturaleza? ¿Sigue ese nivel? Sí. ¿Sí? La pregunta de qué es de los adultos se me hace como, no sé, no. Porque, bueno, hay capté de Heráclito una frase que dice que los niños están abiertos a lo inesperado.
estar, y bueno, los hombres están abiertos al inesperado, todos estamos abiertos al inesperado, como un niño dispuesto a esperar el camino para encontrar, porque en realidad no hay camino para ello, no hay nada prefijado para hallarlo. Entonces, esta pregunta que dice, si no es para los adultos, no sé, siento que lo que yo quería comentar hace ratito era en base a lo que dice Pamela. Una parte sí es experiencia, pero también yo creo que siempre está esa parte interna de todo ser humano que siempre va a prevalecer en nosotros. Lo que quiero decir es que, como decía Paulina, el niño siempre va a estar en nosotros, pero muchas veces lo matamos, ya sea por las experiencias sufridas, ya sea porque experiencias nos han mutilado de alguna forma, pero creo que la vida está abierta, las experiencias están abiertas, todos estamos abiertos. El no nada más es para, no creo que no sea para los adultos, sino que estamos, creo que la sociedad, y en esta sí quisiera contestar rápidamente las 5, ¿qué esperar de la sociedad con el futuro de los niños? Híjole, hay mucho prejuicio en esta época en la sociedad. El no de que no hagas esto, está mal, esto es pecado, esto es esto. Yo siento que eso nos llena de malos hábitos, de malos pensamientos. Está mal que tomes el vaso así porque no sé qué. Está mal que mires a esta persona, o sea, están mal muchas cosas, entonces siento que eso es, desde niños nos están diciendo está mal, entonces uno se mutila. Estamos hablando ya desde el sentido sexual, desde el sentido de soledad. En mi persona, yo sin pena de decirlo ni nada, yo crecí realmente sola. Yo fui una niña muy solitaria. Yo fui una niña que fui con mucho, bueno, crecí gordita, entonces me metieron mucho el crecer con inferioridad, ¿no? Sentirme menos. Posteriormente me fui dando cuenta que yo valgo por lo que soy. Igualmente, también me fueron metiendo lo de la sexualidad, que está mal ser así, está mal ser de ese modo, ¿no? Entonces, no, discúlpame, pero no, o sea, si uno es como es. Y uno debe de aceptarse como es. Entonces, no estoy de acuerdo en los no, sino que creo que debemos de ser un poquito más abiertos en la mentalidad, siempre, por supuesto, respetando, tolerando, siempre respetando a los demás, o sea, ejerciendo el derecho, sí, a nuestra vida, pero siempre respetando al prójimo. Entonces, bueno, creo que esa sería mi respuesta. Gracias. Ahora vamos a aterrizar porque el tiempo nos come. Las últimas 2 intervenciones eran de Nacho, de Rodrigo, y necesito 3 personas, y ya si nos da tiempo, un cuarto, que nos dé un comentario de sí, un cuarto, un cuarto de hora nada más. Pues sí, porque a veces yo quiero hablar. Vamos, 3 personas que quieran concluir al final sus últimos comentarios, qué les pareció la sesión y sobre todo pues, que se están llegando. No sé, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1. ¿Quién más? 2. Y de los que me han hablado, sería genial. Los que ya hablaron, 3. Ok, perfecto. Vamos con Nacho. Bueno, yo para tratar de aterrizar un poco y darle construcción a tu opinión, José, o sea, cuando yo dije que había una lógica, que es pasar el lenguaje y después se convirtió en todos los niños, lo que quería decir es eso, que los niños se manejan con otra realidad. O sea, no es que nosotros como una planta y actitud paternalista lleguemos y los reguemos y de alguna manera les demos los nutrientes según nosotros necesarios para que después se conviertan en un espejo de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestras carencias, sino que
dentro de su realidad debe de haber también una actitud de las personas que tratan de averiguar qué onda con los niños, de encontrar eso, de que hay una realidad que no necesariamente ubica la experiencia como punto de partida, sino que hay una realidad que ese es su punto de partida, no la experiencia. O sea, si los juegos son los juegos es porque ve a los otros niños, no porque ve a los adultos jugando. Ellos tienen otras capacidades, es una imaginación. Yo me acuerdo que jugaba con unos mugrecitos y no estaba jugando con mugrecitos, o sea, yo veía espadazos, o sea, en ese sentido. O sea, nada más quería como completar el comentario. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primeramente lanzar una frase de Heidegger. Él dice que el ser nunca está acabado hasta su muerte. Esto, bueno, yo ahorita hice aquí una línea, ¿no?, entre la vida y pues el deceso, ¿no?, del ser humano. Finalmente digo yo, niño, adulto, finalmente son palabras que hacemos con una cultura, con una serie de tradiciones. Creo que finalmente nunca sabremos qué es exactamente un niño o un adulto. Y lo que yo digo es, se vive plenamente hasta que se es adulto o viceversa. O se es adulto hasta que se vive Arrojo. ¿Vale? O se es adulto hasta que se vive plenamente rojo. Así, se vive bien, o sea, se vive al máximo hasta que uno es un ser mayor, o es al revés. Es decir, el máximo de la vida está en el ser niño. Ajá. Muy buena pregunta, muchas gracias. Ahora ya nuestras conclusiones. Bueno, para mí literalmente infancia es vivir en un sueño. Después nos convertimos en un cúmulo de experiencias, como dijo Pamela, en un cúmulo de experiencias provenientes de un ambiente invalidante, bueno o malo, ¿para quién? ¿Para quién es bueno y malo? Entonces al final es una experiencia. Son experiencias de las personas y del ambiente. Muchas gracias. ¿Quién le tocaba la segunda? Sí, bueno, creo que este tema me gustó mucho. Ha sido como muy reflexivo y bueno, yo me quedo con que pues la morada es interna, es muy personal y que hay que procurar los momentos en que la hagan recordar pues con anhelo, ¿no? Y procurar anhelos propios o procurar anhelos en los demás, ¿no? Lamentablemente pues existe lo contrario a las situaciones agradables, que es a lo mejor lo que no nos ha tocado vivir a muchos o a todos, ¿no?, de los aquí presentes. Y yo creo que una manera de método de prevención es que pues habrá que mostrar habilidades a los niños para enfrentar ese mundo, porque yo veo muchas consecuencias en donde trabajo, ¿no? A lo mejor hasta de malas decisiones, porque no saben tomar decisiones. Por eso. Muchas gracias. ¿Quién más sigue? Yo me quedo un poco con la condición de la morada de la infancia, que paradójicamente solo se da mientras la vamos perdiendo y la identificamos en el ojo, o sea, vemos a niños, y entonces hasta dónde prácticamente estaríamos haciendo que el niño viviera nuestra infancia, no vivir, y hasta dónde podríamos considerar una infancia propia de niño. Muchas gracias. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Estaba buscando qué videos, realmente vi muchos videos, niños en la pobreza, vi unos niños en Brasil, que realmente era impresionante, ¿no? Muchas cosas. Y luego caí en México con los niños del narcotraficantes, que preguntaban al niño, ¿desde cuándo mata? Y decían, desde los 11 años. Tenía toda una
¿quién te obligaba? Pues, ¿no? Y luego aterricé en otro video, que me comentaba Nacho, es una niña que viajó desde Vancouver hasta las Naciones Unidas. Y ella misma estuvo buscando las posibilidades de que le ayudaran y todo eso. Y la subieron y comentó que su morada estaba frágil, que su hogar estaba frágil, que estábamos acabándonos con la tierra, con el aire y con todo este tipo de cosas. Las redes de corrupción, de narcotráfico, de prostitución, pornografía, todo lo que hacemos finalmente. Y me da mucha curiosidad porque ese video tiene 15 años. Entonces es impresionante que me imagino que puede venir otro niño, no nada más de Vancouver, tal vez ahora desde Chihuahua, y viajar a las Naciones Unidas y decir lo mismo 15 años después. Entonces es muy interesante cómo el mundo sigue un ciclo que pues no despierta. Entonces ahora esas circunstancias que apuntaba Paulina finalmente desembocan en la morada de la infancia. Para mí la morada de la infancia es esta, la que tenemos aquí, nuestro ser, ¿no? Nuestra persona. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por regresar al café. Aquí estamos los cuatro: Paulina Pérez Orozco, Juan Ignacio Figueroa Puente, Juan Antonio Moreno Tapia y el servidor Víctor Huerta Sánchez. El Café Filosófico les agradece su asistencia hoy. El próximo tema, Nacho, ¿ya lo tienes más o menos? Sí, va a ser Grandes Pensadores del Siglo XX. Es un poco didáctica el café, compartiendo reflexiones del autor mismo sobre los temas que le atañen. Vamos a empezar con Foucault. Entonces, los esperamos el próximo lunes. Ya vamos a lanzar la invitación digital a los que ya se sumaron a Facebook. Ya casi llegamos a los 500. Y también aquí también platicarles, Marta, que fue una de las que también participó en la trivia y que casualmente también y sí tenemos el boleto para ella. ella también ganó, ella también participó. También, José. Yo quería participar, pero no me dejaron. No. Y va a haber otra trivia ya para celebrar los 500. Pero más difícil. Ya más difícil. Estamos viendo si hace. Bueno, aquí sería interesante que nos propusieran una dinámica diferente, una trivia, ¿no? Ya no, pues no sé, los vamos a poner a disfrazar. Entonces, oficialmente te lo doy. Gracias. Y los 8 primeros, decíamos, los primeros 8 se llevan el boleto al cine. Y resulta que llegaron ¿no? Así. La trivia era acerca del equipo, cómo nos llamábamos, ¿qué más? ¿Cuántos deben ser la historia, que venía mucho en la página. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Y muchas gracias por destinar esto que están contestando para nosotros es importante, porque nos dice y nos arroja mucho, nos alimenta y nos construye. Muchas gracias. Vamos a darnos un aplauso. Nacho me dice.